En una cálida tarde de verano, Marcos se encontraba explorando una venta de garaje en su vecindario. Las mesas estaban repletas de objetos en desuso, desde tazas de cerámica hasta viejas cámaras fotográficas. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue un antiguo tablero de Ouija, polvoriento y descolorido, en una esquina apartada de la mesa. El vendedor, un hombre de edad avanzada con un aire enigmático, lo observaba con una mirada curiosa. Marcos, intrigado por el aspecto desgastado del tablero y el aura de misterio que lo rodeaba, se acercó. «¿Cuánto cuesta este tablero?», preguntó Marcos, señalando el objeto. El hombre sonrió con una mueca que parecía más una mueca de preocupación que de satisfacción. «No es el precio lo que importa aquí», dijo con voz rasposa, «sino lo que estás dispuesto a pagar». Marcos, confundido pero divertido por la respuesta, decidió llevarse el tablero por un precio simbólico. Al llegar a casa, lo colocó en su sala de estar y se dispuso a limpiarlo. El tablero estaba grabado con letras y números antiguos, sus bordes decorados con símbolos arcanos. Aunque su aspecto era deteriorado, Marcos sentía una extraña fascinación por él. Decidió probarlo con unos amigos para una noche de diversión. Después de todo, la idea de comunicarse con el más allá le parecía emocionante, aunque no del todo seria. Esa noche, se reunió con sus amigos en su apartamento. Sacaron el tablero y lo colocaron en la mesa del comedor. Al principio las preguntas eran triviales. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Y qué comida te gusta? Las respuestas parecían venir de una fuente invisible, pero no particularmente inquietante. Sin embargo, conforme pasaban las horas, la atmósfera cambió. Las preguntas se hicieron más personales y las respuestas más perturbadoras. Cuando Marcos preguntó, «¿Qué es lo que quieres de nosotros?», el planchet se movió lentamente hasta deletrear «Alma». Los amigos rieron nerviosos, pensando que se trataba de una broma pesada. Pero cuando el tablero comenzó a dar respuestas cada vez más específicas sobre sus vidas personales, el ambiente se volvió tenso. Uno de ellos, Sara, sugirió que era hora de dejarlo. Marcos, sin embargo, estaba decidido a continuar. «Solo unos minutos más», dijo con insistencia. A la mañana siguiente, Marcos se despertó con un mal presentimiento. Había tenido pesadillas sobre sombras que lo observaban mientras dormía. Aunque intentó ignorar la inquietante sensación, no podía quitarse la idea de que el tablero tenía algo más de lo que aparentaba. Decidió guardarlo en el desván para no pensar más en él. Con el paso de los días, comenzaron a suceder cosas extrañas. Marcos empezó a experimentar una serie de eventos desafortunados. Su coche se descompuso inesperadamente, sufrió un accidente menor en el trabajo y, lo más inquietante, comenzó a recibir llamadas telefónicas sin remitente que lo dejaban sin habla. Cada vez que intentaba poner en orden su vida, algo salía mal. Un sentimiento de desesperanza lo envolvía cada vez más y las cosas parecían empeorar. Decidió que el tablero era la causa de sus problemas y decidió investigarlo más a fondo. Encontró una pequeña nota oculta en el interior del tablero, escrita en una caligrafía antigua. «Cada alma atrapada aquí paga un precio». La inquietud se apoderó de él mientras leía esas palabras. Decidió buscar información sobre el origen del tablero. Se enteró de que el tablero no era uno cualquiera, sino una pieza fabricada por un grupo ocultista que ofrecía tableros a cambio de un precio mucho más siniestro. No era dinero lo que buscaban. Era la esencia misma de las personas que usaban sus tableros. Con cada nueva revelación, Marcos se sumergía más en la desesperación. Investigó cómo deshacerse del tablero, pero cada solución que encontraba
parecía más complicada y peligrosa que la anterior. Sus amigos notaron el cambio en él y estaban preocupados, pero él no sabía cómo explicarles la causa de su angustia sin sonar completamente loco. Un día, se decidió a deshacerse del tablero. Fue al bosque cercano y cavó un agujero profundo, en el que enterró el tablero, convencido de que al deshacerse de él, sus problemas terminarían. A la mañana siguiente, para su horror, el tablero estaba de nuevo en su desván, exactamente en el mismo lugar en el que lo había encontrado. Desesperado, Marcos intentó hacer una última llamada a la línea de ayuda paranormal que había encontrado en línea. Fue conectado con un especialista que le explicó que una vez que el tablero había sido activado, era casi imposible liberarse de él. Las almas atrapadas en el tablero, junto con la de Marcos, estaban condenadas a ser parte de un ciclo interminable de sufrimiento. El especialista le aconsejó que intentara una última cosa: hacer una sesión de Ouija en la que tratara de comunicar a los espíritus atrapados para que pudieran liberar su venganza, y así, tal vez, él pudiera encontrar una forma de romper la conexión. Marcos, con el corazón en la mano, se preparó para esta última tentativa. En la noche, se sentó frente al tablero con las manos temblorosas. Encendió una vela y colocó el planchet sobre el tablero. Preguntó con voz temblorosa: ¿Cómo puedo liberarme de esta maldición? El planchet se movió lentamente, deletreando: No hay escape. Marcos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. A medida que las horas pasaban, el tablero parecía cobrar vida propia. La vela parpadeaba y sombras inquietantes danzaban a lo largo de las paredes. Su miedo crecía con cada minuto que pasaba, y el aire parecía volverse más denso. Sintió que algo estaba tratando de salir del tablero, algo oscuro y malévolo. A la medianoche, cuando el reloj dio las 12 campanadas, se escuchó un ruido sordo en el piso de arriba. Marcos subió con cautela, temblando de miedo. Al llegar al desván, encontró el tablero en el suelo, el planchet moviéndose por sí solo. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra emergió del tablero y se abalanzó sobre él. El último recuerdo de Marcos fue el frío helado que lo envolvía y la sensación de estar siendo arrastrado hacia un abismo oscuro. El tablero estaba nuevamente en su lugar, silencioso y aparentemente inofensivo, como si nada hubiera pasado. Sus amigos, alarmados por la falta de contacto con él, decidieron ir a su apartamento. Encontraron el lugar en completo desorden, pero no había señales de Marcos. El tablero de Ouija estaba en la sala, su superficie brillando a la luz de la luna que entraba por la ventana rota. No había rastros de Marcos, ni de su lucha, ni de su angustia. La única evidencia que quedaba era una pequeña nota al lado del tablero que decía: Cada alma atrapada aquí paga un precio. Algunos dicen que el tablero sigue esperando a su próximo propietario, listo para continuar con su siniestra transacción. Otros aseguran que la sombra que emergió del tablero sigue buscando a Marcos, esperando llevarlo al oscuro destino del cual nunca podrá escapar. Nadie sabe qué ocurrió realmente con Marcos. La leyenda del tablero con un precio sigue siendo un misterio. Y el tablero, ahora guardado en el desván de su antiguo apartamento, permanece como un recordatorio inquietante de que algunos precios son demasiado altos para ser pagados.